Cocina 300 gramos de azúcar en una cacerola a fuego medio alto hasta obtener un caramelo dorado, vigilando que no se queme. Si prefieres una crema menos dulce, puedes reducir la cantidad de azúcar en la receta. Esto ajustará el nivel de dulzura de la crema, permitiendo que los sabores del caramelo y el chocolate se destaquen más sin que el postre resulte excesivamente dulce. Ten en cuenta que la cantidad de azúcar también influye en la textura, por lo que al reducirla, la crema puede ser un poco menos espesa. Vierte 500 ml de nata caliente o templada sobre el caramelo, mezclando constantemente y cocina a fuego bajo hasta que todo se integre bien y hierva ligeramente. Puedes utilizar tanto nata vegetal como nata animal. Se recomienda optar por una nata con un 36% de grasa para obtener una textura más rica y cremosa. Agrega 50 gramos de mantequilla a la mezcla y remueve hasta obtener una textura suave y homogénea. Retira del fuego y vierte la mezcla sobre 350 gramos de chocolate negro troceado y bate con unas varillas o un procesador hasta lograr una crema lisa y brillante. Cubre con plástico de cocina tocando la superficie y deja enfriar primero a temperatura ambiente y luego en la nevera durante al menos 2 horas. Esta crema es perfecta para rellenar macarón, también ideal para tartas, tartaletas o incluso como postres individuales. Espero que disfrutes preparando y saboreando esta deliciosa crema de caramelo y chocolate negro. Con su sabor único y su versatilidad, seguro que se convertirá en un imprescindible en tu cocina. No dudes en experimentar con diferentes postres y compartir esta receta con tus seres queridos. Estoy segura de que todos quedarán encantados. Gracias por acompañarme en esta receta y no olvides dejarme tus comentarios y contarme cómo la utilizaste. Empiezo por preparar y pesar los 4 ingredientes. En una cazuela de fondo grueso coloco 250 gramos de azúcar blanca. Añado 85 gramos de mantequilla, que puede ser con sal o sin sal. 500 mililitros de nata o crema de leche con un 35% de grasa. Y 300 gramos de chocolate blanco. En mi caso yo utilizo chocolate blanco sucedáneo. Es importante tener en cuenta que los ingredientes pueden variar según la receta o las preferencias personales. Llevo la cazuela al fuego a temperatura media y comienzo a derretir el azúcar, removiendo constantemente para evitar que se queme. El azúcar se irá fundiendo y tomando un color dorado, formando el caramelo.
Bajo el fuego y añado la nata o crema de leche que previamente he templado, es decir, calentada ligeramente. Remuevo bien para integrar ambos ingredientes. Dejo que hierva a fuego bajo o medio hasta que el caramelo se haya derretido por completo y la mezcla esté homogénea. Este paso puede tomar unos minutos. A continuación, añado media cucharadita de sal y los 85 gramos de mantequilla a la mezcla. Dejo que hierva por un minuto más, removiendo constantemente hasta que la mantequilla se derrita e integre por completo. Apago el fuego y con mucho cuidado vierto el caramelo hirviendo sobre el chocolate blanco. Es importante tener precaución en este paso y utilizar un bol resistente al calor, ya que el caramelo estará muy caliente. Otra opción es añadir el chocolate directamente a la cazuela, removiendo sin parar para que se derrita de manera uniforme. Para el siguiente paso, utilizo un Turmix para integrar bien el caramelo con el chocolate blanco, asegurándome de que la mezcla quede completamente homogénea. Luego cubro la mezcla con papel film en contacto directo para evitar que se forme una costra en la superficie y dejo que atempere a temperatura ambiente. Una vez que haya enfriado un poco, lo guardo en la nevera durante 2 horas o toda una noche. Así tal cual, más líquida, sirve para rellenar bombones, para drip, para acompañar churros, para drip de helados o como capa en postres en vaso. La crema de caramelo con chocolate blanco es extremadamente versátil y deliciosa. Ahora la voy a batir por 2 minutos con una batidora eléctrica común y verás cómo cambia la textura al instante, transformándose en una crema extra firme. Dependiendo del acabado, esta crema puede usarse en una infinidad de postres tanto en repostería casera como profesional. Es perfecta para decorar tartaletas y pasteles de varios niveles añadiendo un toque refinado. También se utiliza en crepas, waffles, helados artesanales y drips dulces para acompañar postres. Su capacidad para combinar con frutos secos, sal marina o especias la convierte en un ingrediente sorprendente. Además es económica y fácil de preparar, lo que la hace aún más atractiva. Esta crema se puede conservar sin problemas durante 7 días en la nevera bien tapada. Incluso puedes congelarla para usarla en otra ocasión. Para decoraciones utilizo la boquilla grande número 1E y la 1M de Wilton, que son perfectas para lograr acabados bonitos y profesionales. Espero que te haya gustado esta receta de crema. Si te ha sido útil, puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto. Hoy preparamos una deliciosa crema de chocolate. Esta receta es económica y versátil, ideal para rellenar pasteles de plancha, tartas, decorar cupcakes y elaborar una gran variedad de dulces individuales. Es una receta muy fácil de seguir. Es la mejor crema de chocolate con 4 ingredientes para pasteles y rellenos. Esta crema no lleva nata, es sin maicena, sin harina, sin gelatina y sin mantequilla. Es una crema perfecta. En una cazuela o sartén coloca 500 gramos de leche condensada y 100 gramos de cacao puro.
Remueve y mezcla bien hasta que el cacao esté completamente integrado. Luego añade 500 ml de leche en varias tandas, mezclando nuevamente. Lleva la cazuela al fuego y cocina la crema hasta que espese. Cuando comience a hervir, déjala cocinar durante unos 5 minutos a fuego medio. Agrega 250 gramos de chocolate negro a la mezcla y remueve con cuidado hasta que el chocolate se derrita por completo. Transfiere la crema a otro recipiente y cúbrelo con plástico. Deja enfriar completamente a temperatura ambiente y luego a la nevera. Una vez fría, puedes utilizar la crema tal cual para rellenar postres, pasteles y decorar con manga pastelera. La textura de esta crema es perfecta y su sabor es exquisito.
Si es la primera vez que preparas esta crema, no podrás dejar de hacerlo. Esta cantidad será suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. La duración óptima de esta crema es de 8 a 10 días en el frigorífico. Además, tienes la opción de congelarla por un periodo de hasta 2 meses. En el caso de utilizarla como relleno de chocolate o en dulces, su frescura se mantiene entre 5 a 8 días. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Utilizo las boquillas 1M de Wilton y la boquilla grande número 1E para lograr un resultado óptimo. Espero que te animes a elaborar esta crema, es deliciosa, económica y muy sencilla de preparar. Aquí te comparto otro tutorial con 10 recetas fáciles con fruta, una lista con merengues y suspiros, otra con cremas para tartas y una lista con bizcochos fáciles. Muchas gracias y hasta pronto. Primer paso, debes comenzar por pelar y trocear 4 plátanos maduros. Yo utilizo plátanos de Canarias, pero también puedes utilizar otras variedades de plátanos o bananas según tu disponibilidad. Algunas opciones populares incluyen plátanos macho, plátanos manzanos, plátanos dominicanos, plátanos burros, plátanos Cavendish y bananas comunes. Aquí en España el término plátano se utiliza para referirse a la variedad de fruta que es dulce y más pequeña, mientras que el término banana se utiliza para una variante similar pero un tanto menos dulce. La variedad de plátanos en España no es muy amplia y generalmente nos referimos a esta fruta como plátano. Prepara una cazuela y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes, puedes utilizar mantequilla con sal. Añade los plátanos cortados, 4 unidades que son unos 500 gramos y le añades jugo de medio limón, unos 50 mililitros. Opcional, le añades una cucharada sopera de miel, también una cucharadita de esencia de vainilla. Remueve de vez en cuando y la dejas que hierva por 2 minutos. Retira la cazuela del fuego y tritura la mezcla de plátanos de esta manera hasta conseguir un puré líquido de plátanos. Al puré caliente le añades un poco de leche. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos de harina. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros de leche. Esta puede ser caliente o fría. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien.
Ahora pasa la crema de plátanos a un recipiente, de preferencia acero o cristal. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Pero eso no es todo, porque para elevar aún más el sabor y agregar un toque irresistible, vamos a preparar un ganache de chocolate decadente y suave. Este ganache se elabora calentando crema de leche y agregando chocolate de calidad, creando una mezcla seductora y lujosa que se convertirá en la segunda capa de nuestra crema dúo. Agrega 250 ml de nata para montar, crema de leche, crema para batir o crema espesa. Las denominaciones pueden variar según la región y el país. Aparte, coloca una cazuela con un poquito de agua y la llevas a calentar. Le colocas un bol encima de manera que no toque el agua hirviendo y añades la crema de leche. Deja que se caliente un poco la crema de leche y añades 250 gramos de chocolate negro. Vas removiendo hasta que se caliente bien y se derrita el chocolate por completo. Retira el bol, lo tapas con un plástico tocando el chocolate y lo dejas enfriar por completo. Lo siguiente sería añadir la crema de plátanos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada. Siguiente paso, añade 250 ml de nata muy fría o crema para batir y la bates por 3 minutos. Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de plátano o de bananas y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alto. Yo esta crema la utilicé para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Los cupcakes quedaron preciosos. Esta crema no sirve para forrar tartas en fondant y tampoco sirve para rellenar tartas en varios pisos en fondant. El siguiente paso consiste en batir el ganache ya enfriado para lograr una textura perfecta. Yo le añado un poquito más de crema para batir, unos 80 ml más. Me gusta más la textura del ganache de esta manera. Para esto puedes utilizar una batidora eléctrica o una batidora de mano. Comienza a baja velocidad y aumenta gradualmente la velocidad media-alta. Bate el ganache durante unos minutos hasta que adquiera una textura más suave y ligera. Observarás cómo se aumenta su volumen y se vuelve más ahierrado. Es importante tener en cuenta la consistencia del ganache durante el proceso del batido. Controla su textura de cerca, ya que si se bate en exceso puede volverse granulado. Por lo tanto, es fundamental estar atento y detener el batido en el momento justo cuando el ganache alcance la textura deseada. Batir el ganache de chocolate es un paso clave para obtener un resultado final delicioso y con una textura más ligera y esponjosa. Disfruta del proceso y aprovecha al máximo esta deliciosa preparación. Una vez que ambas cremas estén listas, aprenderás el arte de llenar las mangas pasteleras de forma equitativa para obtener la cantidad justa de cada crema al decorar tus creaciones. Esta técnica te permitirá lograr un equilibrio visual y una distribución perfecta de las cremas en tus tartas, cupcakes o cualquier exquisito postre que quieras decorar. Una vez que tengas ambas cremas preparadas, aprenderás cómo utilizarlas para rellenar y decorar tus tartas y cupcakes. Puedes combinarlas en capas alternas para obtener un equilibrio perfecto entre el dulzor del plátano y la intensidad del chocolate. O si prefieres, puedes usar una crema como relleno y la otra para cubrir tus creaciones, agregando una elegante decoración de remolinos o simplemente esparciéndola con arte sobre tus postres. El resultado final será una explosión de sabores en cada bocado. El dulce y suave plátano maduro se fusionará armoniosamente con el rico y seductor ganache de chocolate, creando una experiencia deliciosa e indulgente para tu paladar. Prepárate para cautivar a tus seres queridos con la crema dúo de plátanos maduros y ganache de chocolate.
Sus sabores decadentes y su apariencia impresionante serán la estrella de cualquier evento. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y descubre el arte de mezclar y decorar con estas cremas irresistibles. La crema Snickers es una mezcla cremosa y deliciosa, perfecta para rellenar y cubrir pasteles, profiteroles, postres individuales o decorar cupcakes. Es ideal para los amantes del sabor a cacahuetes y chocolate. Hierve 350 ml de nata o crema para batir con 35% de grasa a fuego suave. Una vez que suba la espuma, viértela en un bol con 250 gramos de chocolate negro. Añades 50 gramos de Nutella. Añade 50 gramos de mantequilla de cacahuetes. Por último, incorpora 300 gramos de mascarpone a temperatura ambiente o frío. Usa una batidora de mano, Turmis, para mezclar todos los ingredientes hasta obtener una crema suave y homogénea. Si prefieres simplificar el proceso, puedes añadir todos los ingredientes directamente a la misma cazuela donde herviste la nata y batir allí hasta integrar. Esta crema es perfecta para rellenar y cubrir tartas con un sabor irresistible al chocolate y cacahuete. Esta crema suave y manejable es perfecta para embetunar un pastel que ya ha reposado por un día. Coloca el pastel desmoldado sobre una base y repasa los laterales para limpiar y recoger la crema sobrante. Añade aproximadamente la mitad de la crema en la parte superior y con una espátula extiéndela desde el centro hacia los bordes. Mi pastel mide 20 por 20 centímetros y tiene 10 centímetros de altura. Luego aplica porciones de crema en los laterales y alisa con una espátula para cubrir completamente el pastel. Si eres principiante y no logras un acabado liso, utiliza un peine de repostería con dibujos para decorar los laterales y la parte superior, logrando una tarta bien forrada y lista en 1 o 2 minutos. Una vez que termino de forrar la tarta, la guardo en la nevera. La crema restante la cubro con plástico film para evitar que se forme una costra y la dejo fuera de la nevera de manera que se mantenga suave y lista para decorar el pastel más tarde. Saco el pastel de la nevera y, como puedes observar, la crema se ha endurecido por completo. Al tocarla se nota firme y consistente. Lleno la manga pastelera con la crema Snickers sobrante, utilizo una boquilla grande 1E y comienzo a decorar el pastel. Fíjate en la textura perfecta de la crema, suave, brillante y muy fácil de trabajar. Por último, decoro el pastel con sprinkles de color dorado, blanco y rosa, añadiendo un toque elegante que realza su presentación. El resultado es espectacular. La crema Snickers se puede conservar en un recipiente hermético en la nevera hasta 3 o 4 días. Es importante dejarla a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de usarla o calentarla ligeramente en el microondas o al baño María si es necesario, dependiendo de la temperatura en tu hogar. También se puede congelar hasta por un mes. Para usarla, descongélala en la nevera y luego ajusta su textura como mencioné antes. Entre sus beneficios destaca su textura versátil, suave para extender y firme para decoraciones, perfecta para cubrir y rellenar pasteles. Su sabor es equilibrado con el dulzor del chocolate y la Nutella, complementando por el toque salado de la mantequilla de cacahuete, logrando un resultado delicioso. Espero que disfrutes decorando con esta crema. Muchas gracias y hasta pronto.
Hoy vamos a preparar una crema Praga de chocolate, una crema clásica elaborada a base de yemas de huevo, leche condensada, mantequilla y cacao, muy utilizada en repostería tradicional por su sabor intenso, su textura sedosa y sobre todo porque mantiene la forma perfectamente, lo que la hace ideal tanto para rellenos como para decoración. Comenzamos añadiendo 250 gramos de leche condensada en una cazuela de fondo grueso. En un recipiente aparte colocamos 3 yemas de huevo y le añadimos 3 cucharadas de agua. Mezclamos bien hasta integrarlas y vertemos esta mezcla sobre la leche condensada. Removemos ligeramente y añadimos un sobre de azúcar de vainilla 8 gramos. Si no tienes azúcar de vainilla, puedes sustituirlo perfectamente con una cucharadita de esencia de vainilla. Llevamos la cazuela al fuego y sin dejar de remover en ningún momento dejamos que la mezcla hierva y espese. Este paso es fundamental. Hervimos las yemas no solo para pasteurizarlas y hacer la crema segura, sino también para que las proteínas del huevo se coagulen suavemente, lo que nos permitirá obtener una base más espesa, estable y sedosa. Además, al hervir la crema conseguimos una mejor estructura, algo imprescindible en esta receta ya que no lleva ni harina ni almidón. Una vez que la crema ha hervido y ha espesado, la retiramos del fuego y la pasamos inmediatamente a un bol apto para calor. La cubrimos con film transparente en contacto directo. Dejamos que atempere y se enfríe completamente a temperatura ambiente. No la llevamos a la nevera porque un enfriado demasiado brusco podría afectar la textura final cuando la mezclemos con la mantequilla. Cuando la crema de yemas está completamente fría, en otro bol preparamos 350 gramos de mantequilla sin sal que debe estar a punto de pomada, es decir, blanda, cremosa y fácil de trabajar. Con una batidora manual, una batidora común, comenzamos a batir la mantequilla hasta que quede bien cremosa y aireada. Repasamos los laterales del bol para recoger toda la mantequilla y batimos un minuto más. A continuación añadimos 3 cucharadas soperas de cacao puro sin azúcar, siempre tamizándolo para evitar grumos. Incorporamos la mitad de la crema de yemas y leche condensada ya fría. Antes de batir, mezclamos un poco con la batidora apagada para evitar que el cacao se levante y después batimos durante un minuto. Repasamos bien el bol con una espátula para integrar todo correctamente y añadimos la segunda parte de la crema de yemas. Batimos solo lo justo hasta integrar sin sobrebatir. Y apenas en 5 minutos de trabajo obtenemos una crema Praga perfecta, espesa, brillante, muy estable y deliciosa. Esta crema es ideal para rellenar tartas y pasteles, para decorar cupcakes, para pasteles de plancha e incluso para rellenar macarons. Es una crema de chocolate intensa, muy equilibrada y perfecta tanto para relleno como para decoración con manga pastelera, ya que mantiene el relieve y la forma de manera impecable.
Si te ha gustado esta receta, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, déjame en los comentarios si ya has preparado esta crema o si tienes pensado hacerla y compártela con tus amigos en redes sociales para que ellos también puedan disfrutarla. Y recuerda que en mi canal encontrarás todo tipo de cremas y rellenos explicados paso a paso tan bien como este o incluso mejor. Aquí abajo te dejo una lista con diferentes cremas para que puedas elegir la que más te guste y la que mejor se adapte a tus postres. Muchas gracias por acompañarme y hasta pronto.